¿Qué sucede con aquellos bebés que mueren antes de nacer? ¿Qué sucede con aquellos bebés que mueren al mes de nacidos? ¿Qué sucede con aquellos abortos? ¿Van a la presencia de Dios? ¿Van al infierno porque nacen culpables y condenados por sus pecados? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué creía la iglesia en los primeros siglos sobre este tema? Te invito a acompañarme en un viaje donde vamos a ver una serie sobre la condición espiritual de los infantes. Una serie sobre la culpa imputada en los infantes, que es una postura surgida con Agustín de Hipona en el siglo V, que fue adoptada por la mayor parte de la teología occidental, empezando con el catolicismo romano. Por eso es que bautizan bebés. Y te invito a acompañarme en este viaje, que va a ser un viaje fascinante. Gerald Bray escribió un artículo titulado El pecado original en el pensamiento patrístico, que comienza con estas palabras en la página 37. Es virtualmente una axioma, una realidad incuestionable de la teología histórica de los que estudian el desarrollo del pensamiento teológico, que la doctrina del pecado original, como es reconocida actualmente en Occidente, no puede, como culpa imputada, no puede ser rastreada más atrás de Agustín. Fíjate las palabras tan fuertes de un erudito en patrística. Los padres fueron casi unánimes en rechazar lo que más tarde se convertiría en la posición agustiniana. En su mente, de los padres de la iglesia, de los primeros cristianos, en los primeros siglos, todos los cristianos que escribieron, en su mente, la culpa solo podía atribuirse a pecados realmente cometidos. Gerald Bray, Original Sin in Patristic Thought, en la página 43. Así que esto es una declaración de un erudito en ese campo de estudio. La interpretación de Agustín nunca fue universal. La mayor parte del cristianismo histórico no enseña la culpa imputada en los bebés. Que te quede claro que en el cristianismo histórico la mayor parte de los eruditos y de los creyentes no enseñaban la culpa imputada en los bebés. La doctrina es distintivamente calvinista, confesional, agustiniana, reformada. No es el consenso patrístico. Que nos quede claro a todos esta realidad. Lo que dice Gerald Bray, este experto en teología histórica, dice: Cirilo de Alejandría afirma explícitamente que nosotros no pecamos realmente en Adán. Dice Gerald Bray, en cierta medida sus puntos de vista coincidían con la enseñanza de la Iglesia Oriental, la cual los occidentales con frecuencia han considerado pelagiana. Fíjate, los occidentales que abrazaron la postura de Agustín de Hipona, con frecuencia, equivocadamente y erradamente han pensado que el que no cree en culpa imputada en los infantes es pelagianismo. Y Gerald Bray dice que no está mostrando implícitamente que no lo es. Lo dice el erudito Gerald Bray, pero hay gente que dice: a mí no me importa que lo diga alguien que se dedica profesionalmente a estudiar los escritos patrísticos, que es un académico reconocido a nivel mundial. A mí no me importa lo que él dice, yo creo que es lo mismo, tú eres pelagiano, hereje. Pues estás en tu mente creando algo que no existe, en tu ignorancia, y estás quedando como ignorante ante las personas que han estudiado verdaderamente el tema. Thomas Scheck es un erudito contemporáneo en patrística, profesor de teología histórica, conocido por su trabajo en traducción, edición y estudio de autores cristianos antiguos. Y dice en este manual de Oxford: la Iglesia Católica en Occidente finalmente cayó bajo la influencia dominante de las interpretaciones de Agustín, culminando en la escolástica del siglo XIII. Todo esto influyó mucho a Santo Tomás de Aquino, influyó la teología occidental, y luego en las decisiones doctrinales del Concilio de Trento, 1546 a 1564, el Concilio de Trento, donde la doctrina del pecado original se basó en su exégesis de Romanos 5, en la exégesis de Agustín de Hipona, de Romanos 5:12. Si observamos este texto, Romanos 5:12 al 21, vamos a ponerlo aquí. Observa cuántas veces Pablo habla de la palabra pecado. Fíjate. Pecado, pecado, pecaron, pecado, transgresión, transgresión, pecó, pecado, transgresiones, transgresión, desobediencia, pecadores, pecado, 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 ¿no? Todo alude a lo mismo. Fíjate, el texto Romanos 5:12 al 21 es obvio que está hablando acerca del pecado en los seres humanos.
¿Cuántas veces está hablando del pecado que nos separa de Dios? Miren, está así. Todas las alusiones a pecado en letra verde. Para los que están escuchando en audio, estoy poniendo el texto entero y subrayando o coloreando las palabras cada vez que aparece la palabra pecado. Entonces resalta claramente. Entonces, pecado, pecaron, pecó, pecadores, aparece 12 veces en estos versículos de Romanos 5, 12 al 21. La palabra transgresión aparece 6 veces, la palabra desobediencia aparece una vez. Y muy interesante, ¿no? Porque aquí puedo preguntar, ¿puede un bebé pecar o desobedecer a Dios? Porque ¿puede un bebé pecar o desobedecer a Dios transgrediendo los mandamientos de Dios? Pues claro que no, porque aquí no está hablando de la condición espiritual de los bebés. No es el argumento de Pablo no son los infantes, sino el argumento de Pablo es las consecuencias del pecado en la humanidad, comparándolo con lo que Cristo hizo para traer justificación o perdón de nuestros pecados, redención. Pablo en Romanos 5, 12 al 21 no habla de culpa heredada, sino de acciones humanas y consecuencias universales del pecado, mostrando la sobreabundante provisión de salvación y vida en Cristo. Ese es el tema importante, hermanos. Romanos 5 nunca dice explícitamente que los infantes reciban imputación del pecado de Adán, no lo dice en ningún lado, Romanos 5, ni que sean culpables jurídicamente, ni que Dios condena a las personas sin pecado personal. En ningún lado de Romanos 5 dice esto. El paralelismo, según el calvinismo, cree que Adán representó federalmente a la humanidad. Por eso su culpa es imputada a todos los seres humanos. ¿Qué significa federalmente? Porque la teología utiliza este tipo de palabras que no estamos acostumbrados. Lo único que sabemos, la carretera federal, ¿verdad? El gobierno federal. Pero ¿qué significa que Adán representó federalmente? ¿O qué es la cabeza federal? ¿Qué tipo de lenguaje es este? Bueno, Adán es cabeza federal de latín foedus, que significa pacto. Adán actuó bajo el llamado pacto de obras, según lo define el calvinismo, un pacto de obediencia en el Edén donde representaba toda la humanidad. Adán fue el representante legal de toda la humanidad, según esta interpretación. Los actos de Adán entonces son contados legalmente en contra de los que representa. Así que si Adán nos representaba y Adán pecó, entonces ese pecado va contra todos nosotros. Todos ya nacemos declarados culpables sin haber pecado. Esos 73 millones de abortos realmente, legalmente deberían ir al infierno sin haber pisado un día su pie en este planeta Tierra o sin que alguien los cargara en brazos. Pues ya eran seres vivos dentro del vientre de su madre, murieron, ni modos, ya son descendientes de Abraham. Adán los representaba, fue su cabeza federal, y entonces Adán actuó como cabeza legal representándonos. Cuando pecó, su pecado fue imputado en todos. Eso es lo que cree la postura agustiniana reformada calvinista. Adán nos representó federalmente y su culpa es imputada en todos. Pero Cristo representa federalmente a los elegidos y su justicia se les imputa a los escogidos solamente, no al resto del mundo, porque Cristo no murió por todos, según sostiene el TULIP, este acrónimo calvinista. La redención fue limitada solo a los escogidos y Cristo nos representa federalmente a los escogidos. Qué interesante, ¿no? Porque los que somos cristianos, aunque no seamos calvinistas, según el calvinismo somos escogidos por Dios. Pero en realidad todos son pueblo escogido por Dios, porque el contexto del Nuevo Testamento se refiere a aquellos que son su pueblo, no a aquellos que Dios dijo a ti sí y el resto no. De Tin Marín, de Dopingüe, a ver a quién escojo y el resto no, ¿verdad? No trata de eso. La elección tiene que ver con ser pueblo de Dios. Siempre que el Nuevo Testamento utiliza la palabra escogidos, nunca la utiliza en el sentido de que Dios va a escoger a alguien para salvar dejando a los demás fuera, o que Dios escogió a algunos y no quiso escoger a otros. Siempre es en el contexto de referirse a aquellos que ya son salvos por gracia, por medio de la fe, igual que se utilizaba para referirse a Israel, sus escogidos, para hablar de su pueblo. Y dice Pedro que hagamos firme nuestra vocación y elección, el ser parte del pueblo de Dios, porque haciendo esto no caeremos jamás y se nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Dice 2 de Pedro 1, versículo 10 al 12, habla de ese tema, el 11 me parece. Entonces Adán nos representa federalmente, dice el calvinismo agustiniano, y su culpa es imputada a todos. Ahora, es verdad que Cristo
muere por la humanidad, porque por eso se hizo verdaderamente hombre, para morir nuestra muerte en la cruz del Calvario, y todo aquel que cree es justificado y la justicia de Cristo es imputada. Eso es verdad, pero no necesariamente es verdad que para que el paralelismo funcione, el hombre tiene que ser imputado de un pecado que no ha cometido en Adán, porque el énfasis de Pablo es cómo Adán trajo la entrada del pecado y de la muerte, y porque todos pecamos, lo explica en qué sentido, pero en Cristo la salvación es dada a todo aquel que cree, porque Cristo redimió a la humanidad y esa salvación está disponible a los que creen. El problema no es el lenguaje bíblico explícito, porque no es un lenguaje explícito en la Biblia, sino es un marco teológico sistemático posterior impuesto sobre el texto. El paralelismo bíblico de Romanos 5, 12 al 18 es que Adán trajo muerte porque todos pecaron, Cristo trajo vida a todos los que creen. Entonces mira qué interesante que, bueno, en Romanos 5, 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, y vamos a aclarar qué significa que fuimos constituidos pecadores y en qué sentido y cuándo sucedió eso. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Nadie es justificado automáticamente solo por Cristo morir. ¿Quieres aplicar el paralelismo perfectamente simétrico, exacto? Bueno, entonces en Adán todos somos condenados, en Cristo todos reciben justificación de vida. Entonces es un universalismo donde todos serán salvos, porque si automáticamente ya son pecadores solo por nacer, entonces automáticamente todos son justificados solo por Cristo morir. Si el paralelismo fuera exacto, simétrico, como piensa el calvinismo agustiniano. Nadie es justificado automáticamente solo por Cristo morir, pues tampoco nadie es condenado automáticamente como culpable al nacer, solo por nacer, porque Adán pecó. Así de sencillo. Nadie es justificado automáticamente solo por Cristo morir, tampoco nadie es condenado automáticamente como culpable al nacer por Adán pecar. Por Cristo morir, nadie es justificado automáticamente. Por Adán pecar, nadie es condenado automáticamente. Entonces, ¿qué se necesita para ser condenado según la Biblia? Pecar. ¿Sí? Pecar. ¿Y qué se necesita para ser justificado? Creer. Sencillo, matemáticas, es como los niños, ¿no? 1 más 1 son 2, 2 más 2 son 4. ¿Qué se necesita para ser condenado según el Nuevo Testamento? Pecar. ¿Qué se necesita para ser justificado? Creer. Nadie es justificado automáticamente solo por Cristo morir. Nadie es condenado como culpable. Ningún bebé que nace es condenado como culpable solo por nacer, como ningún adulto es justificado automáticamente solo porque Cristo murió por ellos. En el verso 12, Pablo habla de la extensión de la muerte, no de la condenación de quienes aún no han pecado. Dice que reinó la muerte. En los versículos 14, 17 y 21 utiliza Pablo el lenguaje que la muerte reinó, no que se imputó la culpa. La condenación en la Biblia siempre está ligada al pecado personal y responsable. Significa que cuando un bebé no puede decir, ay, el bebé pecó. Señor, perdona los pecados de mi hijito de 1 año de edad, por favor, que acaba de nacer, porque él ha infringido tu ley, en su corazón hay maldad, Señor, él ha roto comunión contigo, él va en contra de tus mandatos. Sería ridículo y absurdo orar así por un bebé de 1 año, ¿verdad? Porque todavía no tiene conciencia, no entiende, no sabe distinguir su mano derecha ni su izquierda, como sucedió con los habitantes de Nínive, que Dios tuvo compasión de ellos. La condenación en la Biblia siempre está ligada al pecado, y dice específicamente Ezequiel 18:20 que no llevarán el pecado los hijos por sus padres. Precisamente lo opuesto a lo que dice la doctrina agustiniana de la imputación de culpa. La condenación en la Biblia siempre está ligada al pecado personal y cuando una persona es responsable de pecar moralmente. El hecho de que un bebé muera no significa que Dios lo esté condenando por culpa imputada, como muchos asumen, sino que nace en una humanidad donde la muerte reina. Es el argumento de Pablo. Cristo Jesús, al vestirse de humanidad, nació como hombre y fue sujeto a los padecimientos que los hombres sufren porque era verdaderamente hombre. Es un principio cristológico ortodoxo. Jesucristo, si la culpa imputada fuese
una realidad, Jesucristo necesariamente tendrías que ser malabares para decir, no, es que fue concebido por el Espíritu Santo, es que es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, no puede ser. Bueno, ese no es el asunto, eso todos lo sabemos. La pregunta es, ¿se hizo verdaderamente hombre o no? ¿Era su humanidad real o era de plástico, de mentiras? Era una humanidad real. Y por eso es que su humanidad tuvo el poder de redimirnos en esa humanidad llevando los pecados de todos nosotros. Entonces Jesucristo, al hacerse hombre, Él era mortal, murió en la cruz sin jamás nunca haber pecado. El hecho de que un bebé muera no significa que Dios lo esté condenando por culpa imputada, sino que nace en una humanidad donde la muerte reina, y es el argumento de Pablo. Ese es el argumento de Pablo. Romanos 5:14 dice que habla de Adán, el cual es figura del que había de venir. La palabra figura, la palabra tupos, tipo, de ahí viene nuestra palabra en español tipo, es un tipo de, un ejemplo de, alguien que, un modelo de, un tipo de. La figura, Pablo utiliza específicamente, ahí está, en Romanos 5:14, dice que Adán es figura. Esta es la palabra que Pablo mismo utiliza, un tupos. Significa es un modelo, alguien que corresponde lo que Adán hace, lo que Cristo hace, puede tener una relación, un ejemplo parecido, que así como Pablo, así como por Adán entra el reino de la muerte al mundo y entra el pecado, a través de Cristo entra el reino de la vida y la justificación de nuestros pecados. Es todo lo que quiere decir Pablo, que que Jesús es un tipo, Adán es un tipo de lo que Jesús haría después. Así como Adán nos perjudicó a todos porque entró la muerte y entró el pecado al mundo, Cristo nos bendijo a todos porque entró la solución de justificación de vida y la vida eterna en Cristo. No significa identidad absoluta ni paralelismo perfecto entre Adán y Cristo, como para usarlo y decir, es que en Cristo nos es imputada la justicia, entonces necesariamente en Adán nos es imputado los pecados. No. Adán inaugura una época histórica bajo el dominio del pecado, el dominio de la muerte y del pecado. Cristo inaugura una salvación de Dios en el que el hombre puede ser redimido de sus pecados y trae vida y nos libera de la condenación de nuestros pecados, no de los pecados, no del pecado de Adán. Entonces Pablo presenta a Adán como un tipo de Cristo para mostrar cómo un solo hombre introdujo el pecado y la muerte en la historia humana y cómo un solo hombre, Jesucristo, introduce un don infinitamente superior. La gracia, la justicia y la vida son introducidas por Cristo, así como la muerte y el pecado fueron introducidos por Adán. Ese es su argumento. Pero dentro de ese argumento, al decir que Adán introduce el pecado, no necesariamente Pablo está hablando de una imputación jurídica de culpa en los que aún no han pecado, sino está hablando de un reino en el que, de la muerte, en el que nacemos, heredamos consecuencias del pecado de Adán, no necesariamente heredamos culpa jurídica imputada en un bebé que todavía no ha pecado. Porque entonces tendrías que aplicársela a Cristo también y hacer a Cristo pecador. Aunque les choque ese argumento, yo no le veo la salida lógica, sinceramente. Se me hace totalmente consistente decir de que si todo ser humano, si todo hijo de Adán lleva automáticamente culpa imputada por nacer de Adán, entonces automáticamente Jesús se vistió de humanidad, a menos que digas que su humanidad no era real, ¿no? Pablo no presenta a Adán para enseñar culpa imputada. La tipología no es legal forense, sino histórica y redentora, que así como históricamente Adán inauguró el reino de la muerte y del pecado, Cristo inaugura el acceso a la redención, al reino al reinado de la vida que nos es dada por gracia al recibir el don de la justicia de Dios. Romanos 5:13 muestra que la imputación del pecado, el contabilizar el pecado a alguien que se te cuenta como pecador, presupone que la persona infringió la ley de Dios pecando contra la voluntad de Dios y entonces Dios se lo cuenta o se lo imputa como pecado. Vamos a verlo. Primera parte de este punto.
donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado, dice Pablo. Mira lo que dice Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Está utilizando este lenguaje de imputación que la teología agustiniana viene y quiere importar en el texto diciendo que se nos imputa el pecado de Adán. Bueno, en el verso 13, la única parte en el capítulo 5 donde se habla de imputación de pecado, de contabilizarle el pecado a alguien, dice que no se inculpa. En este pasaje del versículo 13 del capítulo 5, en este texto, dice que la culpa legal presupone conciencia de pecado y transgresión real de una ley de Dios que la persona sabe que está desobedeciendo a Dios. Algo que un infante no puede ejercer. Un infante no puede saber qué es una ley de Dios. No puede tener la malicia de decir voy a rebelarme, voy a ir en contra de lo que sé que Dios me dice que haga y no quiero hacer, o en contra de lo que Dios me dice que no haga y lo voy a hacer. Un bebé no tiene ese conocimiento. Entonces, donde hay ley que se transgrede o conciencia de que estás transgrediendo la ley de Dios, que estás siendo rebelde, que estás teniendo malicia, dañando a alguien, sí se inculpa de pecado, porque Romanos 5:13 dice, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces la pregunta es, ¿puede un bebé conocer, entender y transgredir la ley? Te pregunto. Porque Pablo dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado, pero tu teología te dice que los bebés pecaron en Adán, que el pecado de Adán se les imputa y por lo tanto ya son imputados de pecado desde antes de pecar, desde antes de tener conciencia moral, desde antes de tener conciencia de qué es la vida y de conocer la diferencia entre su mano derecha y su izquierda. Tú ya dices que nacen condenados, que nacen imputados de culpa. Pero Pablo dice lo contrario en el versículo 13. Qué irónico, qué increíble que el pasaje que se utiliza para hablar de imputación de culpa de los infantes, que es Romanos 5, 12 al 19 o 21, según como lo contabilices, este argumento de Pablo, qué impactante es que Pablo dice lo contrario. No solamente Pablo no utiliza el lenguaje que a los bebés, se les imputa el pecado de Adán, Pablo no lo dice, pero Pablo sí dice que donde no hay ley no se imputa de pecado. Dice lo contrario. Entonces un bebé no puede conocer la ley ni transgredirla. Un bebé no puede ejercer responsabilidad moral. Romanos 5:14 dice, no obstante reinó la muerte. O sea, donde no hay ley no se inculpa de pecado, pero no obstante reinó la muerte. O sea, no se inculpa a una persona que no conoce que está transgrediendo la ley de Dios. Sin embargo, reinó la muerte. ¿Te das cuenta? Porque esto le juega en contra al argumento calvinista que dice, es que el hecho de que un bebé muera muestra que son pecadores. Porque si los bebés no tienen pecado, entonces ¿por qué mueren? Dicen ellos. Pues porque nacemos en un mundo bajo el reinado de la muerte, y es lo que dice Romanos 8, que la creación misma fue sujeta a vanidad y la creación misma gime esperando ser redimida porque la muerte entró. Que la muerte entrara, que los bebés mueran, no significa que son jurídicamente culpables ante Dios, porque el texto no lo dice. Eso ya es un sistema tuyo que le estás trayendo al texto. Romanos 5:14 dice que reinó la muerte desde Adán a pesar de que no se inculpa de pecado. De Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto si los bebés ya son pecadores porque pecaron en Adán? Pero Pablo en este texto no parece afirmar esa postura calvinista a la luz de lo que está diciendo en estos textos. Romanos 5:14 dice que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Esto sería totalmente impensable si Adán fue la cabeza federal que nos representaba. Pues todos pecamos a la manera de la transgresión de Adán porque Adán nos representaba. Pero este texto dice que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Romanos, hermanos, es muestra que para Pablo la culpabilidad consciente presupone conocimiento de los mandamientos de Dios.
Esto confirma el principio que vemos en Romanos 5:13. Donde no hay ley, no se inculpa. Elogeitai, de pecado en griego, no se inculpa. Ahora, este verbo elogeitai viene del verbo elogeo, que significa contar, atribuir, imputar o cargar o poner a cuenta de alguien algo. Pablo dice que donde no hay ley, no se atribuye, no se imputa, no se carga, no se pone a cuenta de alguien sus pecados cuando no conocen que están infringiendo la ley de Dios. Eso lo dice Pablo en Romanos 5:13. Ahora, en Filemón, versículo 18, Pablo le escribe una carta a Filemón que reciba a su siervo Onésimo, que quizá le robó algo, quizá huyó de su amo en esa época antigua, y Onésimo vino a conocer a Cristo como su Salvador, y Pablo le escribe a Filemón diciéndole que lo reciba con amor nuevamente, ya no como un siervo, como un esclavo, sino como un hermano en la fe. Y dice, y si en algo te dañó o te debe algo de dinero, Pablo le dice, ponlo a mi cuenta, cárgamelo a mí. Si Filemón te debe algo, yo soy el que si hay una deuda que Filemón tiene contigo, la deuda es mía. Ponlo a mi cuenta, yo te lo pago. La deuda es mía ahora. Eso es imputar, cargar de culpa. Y esa misma palabra, ese mismo verbo, elogeo, dice aquí, donde no hay ley, no se pone a cuenta el pecado. ¿Y qué es lo que dice el calvinismo? Que todo bebé que nace está imputado de pecado. Se pone a cuenta del bebé el pecado de Adán. Justo lo contrario, basado en Romanos 5, que Pablo está argumentando que donde no hay ley no se inculpa el pecado. Pero de verdad, o sea, qué importante tomar en cuenta lo que todo el texto dice y no construir teología sobre un sistema desarrollado por Agustín en el siglo V, sino ver lo que el texto mismo dice. Qué irónico que Agustín interpretó Romanos 5:12, un versículo anterior, que dice que en Adán todos pecamos, en quien todos pecaron, en vez de in quo omnes peccaverunt en latín, en quien todos pecamos en latín, lo está pensando que es en quien, en vez de ese in quo, está pensando que es en quien, cuando en realidad es por cuanto todos pecaron. Pero justo Agustín malinterpreta el latín de ese texto y el siguiente versículo habla de que Dios no imputa pecado a los que no tienen ley. La pregunta es, ¿tiene un bebé ley? ¿Qué bebé infringió la ley de Dios? Muy interesante. En Romanos 5:13, Pablo dice explícitamente que el pecado no se imputa o pone a cuenta, no se inculpa. Entonces contradice el argumento agustiniano que asume a todos ya imputados o inculpados al nacer. Romanos 5:13 contradice el argumento agustiniano que asume a todos ya inculpados al nacer. Romanos 5:13 dice, donde no hay ley no se imputa, no se inculpa el pecado. Entonces, ¿por qué la gente moría antes de Moisés? Va a preguntar la gente. ¿Por qué Pablo distingue dos cosas distintas? La muerte como consecuencia de vivir en un mundo caído versus la culpa y condenación que son resultado de pecar voluntariamente violando la ley de Dios conocida. Fíjate lo que Pablo, porque la gente dice, bueno, y si no se inculpaba de pecado, entonces ¿por qué la gente moría antes de Moisés que no había ley si donde no hay ley no se inculpa de pecado? Pablo mismo lo dice. Pablo está hablando de la muerte que reina desde el tiempo de Adán, distinguiéndolo de la culpa imputada que sucede por cuanto todos pecaron cuando pecan. No cuando nacen porque les es inculpado un pecado con Adán como cabeza federal de la humanidad, haciendo una teología agustiniana y trayéndola al texto bíblico cuando el texto bíblico no desarrolla ese tema. Entonces Pablo distingue la muerte como consecuencia de vivir en un mundo caído. Todos, hasta Jesucristo mismo, sin tener pecado, al hacerse hombre, moría. No hay texto bíblico que diga que Jesucristo solo murió porque iba a llevar nuestros pecados. No hay texto bíblico que diga que Jesucristo era inmortal como hombre físicamente. No, se vistió como hombre,
Su humanidad fue real, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, la kenosis, para hacerse, vistiéndose, haciéndose semejante a los hombres, vino a servir como un siervo y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Al hacerse hombre ya estaba en un cuerpo realmente mortal y Jesús nunca tuvo pecado. La muerte como consecuencia de vivir en un mundo caído, Pablo distingue a la culpa y condenación que son resultado de pecar voluntariamente violando la ley de Dios. Por eso en el versículo 14 dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Aunque no había ley y aunque no se inculpa de pecado donde no hay ley, la muerte reina incluso cuando el pecado no es imputado legalmente. Eso es lo que podemos concluir de lo que dice Pablo en estos dos versículos. La muerte reinó, a pesar de que cuando no hay ley no se inculpa de pecado. La muerte reina incluso cuando el pecado no es imputado legalmente. Pablo afirma categóricamente que el pecado no se imputa cuando no hay ley. Entonces la pregunta es, ¿un bebé, las afirmaciones más bien, un bebé conoce la ley? No. ¿Un bebé puede transgredir conscientemente la ley de Dios? No. ¿Un bebé ejerce responsabilidad moral? No. Entonces, un bebé no conoce la ley, no puede transgredirla conscientemente, no ejerce responsabilidad moral. Por lo tanto, un bebé, un infante, no puede tener pecado imputado, aunque esté bajo el dominio de la muerte. Así que no me salgas con que la evidencia más grande que es pecador es que muere, porque Cristo murió y no era pecador. Y Pablo explica que estamos bajo el reinado de la muerte porque nacemos de Adán. Sí hubo una condición jurídica sobre la humanidad, en el sentido de que hubo una condenación, una consecuencia de la sentencia condenatoria de Dios, que el ser humano fuera separado de su presencia sin acceso al árbol de la vida, pero eso no significa una imputación jurídica de culpa porque pecaron en Adán, porque era su cabeza. No me salgas con esas cosas, el texto no habla de eso, y por eso nadie sostuvo esa postura ni en el judaísmo ni en el cristianismo, hasta Agustín en el siglo V, como dice Gerald Breit. Es un axioma de la teología histórica que la doctrina del pecado original, como es concebida por Agustín, no puede ser rastreada más atrás, como es conocida actualmente, no puede ser rastreada más atrás de Agustín de Hipona, no puede ser rastreada más atrás del siglo V, cuando en la controversia pelagiana Agustín enfatiza la necesidad de bautizar a los bebés. Si Pablo creyera, fíjate, presta atención a esto, si Pablo creyera que la culpa de Adán se imputa automáticamente desde el nacimiento, Romanos 5:13 no tendría sentido. Ahora ve Romanos 4:3, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado, aquí está el verbo logizomai, por justicia. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta, logizomai, se le imputa, no se le imputa o se le acredita como favor, sino como deuda. 4:5 dice, pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta, logizomai, por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye, logizomai. Según el calvinismo, Dios atribuye pecado de Adán a todos los bebés infantes que nacen porque pecaron en Adán. Bueno, esta es la palabra que Pablo hubiera utilizado en Romanos 5, logizomai. Dios atribuye justicia a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Romanos 4:9, Abraham le fue contada, le fue imputada, le fue contabilizada por justicia su fe. Aunque no la tenía, le fue considerada, puesta a su favor la justicia de Dios, el ser acepto ante Dios, porque le creyó a Dios. Verso 10, entonces, ¿cómo le fue contada? Otra vez logizomai. Verso 11, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta, logizomai, a ellos. Observa. Por eso mis videos son largos, porque nada más te podría haber dicho, Pablo utiliza la palabra imputar, acreditar, poner a cuenta 11 veces en Romanos 4. Si Pablo hubiera querido decir que el pecado de Adán es imputado, tomado en cuenta o acreditado a los hombres, Pablo hubiera utilizado el mismo verbo logizomai que utilizó 11 veces en Romanos 4. Y ya, el video sería más corto, pero quiero que lo veas por ti mismo. Por eso mis videos son minuciosos, pero son detallados y valen la pena. Es un estudio, es un manjar que te estoy ofreciendo, que fue preparado con mucho amor, con mucho tiempo,
para que sigas el tren de pensamiento y entendamos juntos lo que Pablo está diciendo realmente y el contexto realmente de lo que dice. Romanos 4:22 dice, su fe le fue contada por justicia. Verso 24, también por nosotros a quienes será contada, logizomai, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Entonces Pablo, el resumen, hermanos, es que Pablo acaba de usar logizomai de forma intensiva nada menos que 11 veces en los versículos anteriores. En Romanos 4, para hablar de imputación o atribución legal, es una palabra de atribución legal para referirse a que la justicia imputada de Cristo se toma en cuenta por la fe y que el pecado no se toma en cuenta o no es imputado cuando la fe es contada como justicia. Ese verbo, logizomai, ya está cargado del argumento teológico de imputación que Pablo viene utilizando y que sus lectores ya conocen porque se los acaba de decir 11 veces. Pero en Romanos 5:12 al 18, esto es lo sorpresivo, al 19, 5:12 al 19, Pablo no usa logizomai para describir lo que ocurre con Adán y su descendencia, no lo hace. Pablo no formula el problema del pecado de Adán en términos de imputación legal individual, como sí lo hace con la justificación por la fe que Cristo trajo en Romanos capítulo 4. ¿Por qué Pablo no formula el problema del pecado de Adán en términos que el pecado de Adán se acredita, se pone a cuenta? Al contrario, si algo dice con el verbo elogeo es que no se imputa, no se pone a cuenta. Pero Pablo no dice que se acredita legal, jurídicamente el pecado de Adán. Si Pablo hubiera querido hacer eso, hubiera utilizado el verbo que su audiencia ya conocía, que estaba machacándolo una y otra vez unos versículos anteriores. En Romanos 4, Pablo habla explícitamente de imputación, logizomai. En Romanos 5, Pablo habla de la entrada del pecado al mundo y del reinado de la muerte. No está hablando de la imputación de Adán. Esto es claro en el texto bíblico, la importancia de ver la gramática y el contexto bíblico. O sea, Pablo habla de la entrada del pecado al mundo, del reinado de la muerte y habla de la condenación como resultado histórico en la humanidad corporativamente, porque desde que Adán pecó, entró el pecado en el mundo. En Romanos 5, Pablo muestra nuestra solidaridad, nuestra relación o conexión con Adán como nuestro ancestro, que al nacer en este mundo, él inauguró una era donde reina la muerte y el pecado. Nuestra solidaridad con Adán y con Cristo, ahora los que somos cristianos por la gracia, porque Cristo, él murió por nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre. Pero no hace un paralelismo de imputación, sino de que uno trajo muerte al entrar el pecado en el mundo y el otro trajo vida a los que creen. Ese es el énfasis del argumento de Pablo. Pablo no define ese proceso usando el vocabulario de imputación individual, no lo hace. No es el marco conceptual del texto, es el marco conceptual de Agustín de Hipona en el siglo V. Cuando Pablo quiere hablar de imputación legal, utiliza logizomai como en Romanos 4. En Romanos 5, al explicar a Adán, Pablo deliberadamente usa otro lenguaje que el pecado que entra, la muerte que reina, pero no imputación individual. La imputación es el lenguaje de Romanos 4, en Romanos 5 el lenguaje es el de la muerte que reina por el pecado y la justificación de vida que Cristo trae. Qué interesante, ¿no? Muy claro. Si Pablo creyera que cada ser humano nace con culpa legal imputada, hubiera sido muy natural para Pablo decirlo explícitamente usando el mismo verbo de imputación, logizomai, que acaba de usar 11 veces en Romanos 4. En Romanos 5:13, Pablo dice que el pecado no es imputado en el versículo 13, cuando no hay ley. Es una muestra que no tiene que ver con el nacimiento, sino con pecar al ser moralmente conscientes. Ese es el argumento de Pablo. ¿Okay? La imputación forense, la imputación legal, presupone conciencia moral y transgresión real de la ley. Te digo, ¿en qué sistema humano de justicia sería justo meter a un infante a la cárcel por un pecado que cometió su bisabuelo? En ningún sistema. ¿Y el juez de toda la tierra no hará lo que es justo?
Un acto de desobediencia a Dios, o sea, lo que nos lleva a hacer una transgresión real es desobedecer a Dios en una acción de pecado consciente. Cuando Pablo habla de Adán en Romanos 5, evita usar el verbo logizomai y describe el problema como el pecado que entra, la muerte que reina, la humanidad bajo un dominio de la muerte y del pecado. Usa un lenguaje histórico corporativo en la humanidad de la entrada del pecado más que un lenguaje judicial individual de imputación. Pablo no utiliza ese lenguaje en Romanos 5.